En el sur de Chile se encuentra un lugar mágico, el archipiélago de Chiloé. La última fortaleza de los conquistadores españoles en América Latina estuvo aquí, en este aislamiento, donde la fusión de europeos e indígenas creó un paisaje cultural único, arraigado en el mar, la tierra y la devoción religiosa. Como resultado, este archipiélago tiene un sabor único de América Latina, evidente en el estilo de vida local, desde la cocina hasta la arquitectura religiosa chelota única, ahora protegida. Los edificios aquí sirven como prueba de esta devoción. Las grandes iglesias distintivas encontradas en esta región son manifestaciones tangibles de la fusión cultural que es Chiloé. La isla más grande del archipiélago, frente a la costa de Chile en el Océano Pacífico, cubre un área de poco más de 8.000 kilómetros cuadrados. Chiloé es la segunda isla más grande de Chile y la quinta más grande de América del Sur, con 190 kilómetros de largo de norte a sur y entre 55 y 65 kilómetros de ancho. En el pasado, numerosas glaciaciones tendieron un puente sobre el estrecho Canal Chacao al norte, separando la isla Chiloé del continente chileno. El archipiélago se mantuvo físicamente aislado del continente durante siglos, dando lugar gradualmente a la singularidad de la isla y a un sabor fascinante. Hoy, una red bien organizada de ferries lleva la mayoría de los requisitos de transporte a lo largo del archipiélago. Una manera fácil y fascinante de desplazarse entre las islas. En la actualidad, moverse por el archipiélago es una rutina sencilla gracias al desarrollo de modernas embarcaciones. Hace un siglo, la única forma de abandonar una isla era mediante un velero, confiando en la fuerza del viento. Una vez que pones un pie en la isla principal, experimentas la sensación de pisar una tierra rica en historia, mitos y leyendas. Aquí, el paisaje desafía los sentidos con colores, sabores, sonidos y texturas. La brisa marina produce una mezcla embriagadora única en ningún otro lugar del planeta. En esta isla, la gente, la tierra y el mar se fusionan para dar a luz a la cultura chilotec, reconocida por su hospitalidad y artesanía, algo que también notó el gran naturalista y explorador Charles Darwin durante su visita en 1835. Durante siglos, la tierra y el rico Océano Pacífico han producido una gran cantidad de alimentos frescos para los isleños. Hoy en día, los productos frescos se negocian en vibrantes mercados en toda la isla. Se venden patitos y pollitos vivos para aquellos que desean iniciar o reabastecer una granja. Porciones generosas de algas o nori se venden en bloques, ya que las algas han sido un alimento muy buscado en esta región durante miles de años. Una farmacia natural bien provista de hierbas indígenas se encarga de la mayoría de las dolencias. Pero la reina indiscutible de esta isla es la papa, vendida aquí en todos los colores y formas. Chiloé es famoso por su diversidad de papas. Estas papas están adaptadas al extenso verano de la zona templada, donde actualmente se cultiva la mayoría de las patatas del mundo. Las amplias variedades de papas que se encuentran en la isla no solo exhiben diferentes colores de piel, formas, texturas y tamaños, sino que también son más resistentes a enfermedades, insectos y más tolerantes a la sequía. Estas hermosas papas son un tesoro biológico en el oro de la naturaleza, un reservorio genético con potencial para la adaptación de variedades comerciales de papa, enfrentándose así a los rápidos cambios climáticos del futuro. Este tesoro biológico ha sido apreciado por el pueblo chilotay durante siglos, y algunas antiguas tradiciones aún persisten en estos mercados hoy en día. Aquí, las papas y otros productos se venden no por peso, sino por una medida de volumen llamada amed, una antigua medida árabe introducida en esta tierra por los conquistadores españoles. No sorprende que en este archipiélago, las papas sean el alimento más popular, consumido en todas sus formas. Un ejemplo es un tipo de pan de papa llamado milcao, hecho con una mezcla de papas cocidas, manteca y cerdo frito, relleno con bolas blancas hechas de harina de papa, que luego se asarán en capas delgadas para ser consumido de inmediato. ¿Están satisfechos ahora? Este es también el único lugar en la tierra donde encontrarás un plato llamado chochoca, una especie de barbacoa de patatas gigante. La preparación implica una copiosa cantidad de patatas que están peladas y hervidas, luego se hacen puré y se mezclan con harina y manteca de cerdo para producir una masa suave. Ahí dentro, trato de hacerte esto para configurar esta mezcla alrededor de un rodillo de madera caliente, lo cual requiere gran habilidad y determinación.
Esto es un esfuerzo de equipo, ya que la masa debe colocarse en secciones pequeñas para cubrir todo el pasador de madera. Una vez que el rodillo está completamente cubierto, comienza y continúa el proceso de cocción hasta que se forme una costra dorada y uniforme. La etapa final es llenar la masa gigante de aspecto lechoso con una mezcla de carne de cerdo frita y manteca, después de lo cual la masa se enrolla y corta en porciones generosas, rodeadas por un océano muy productivo. Las papas se complementan con la abundancia de pescado y mariscos. La conservación tradicional de mariscos con humo asegura que las almejas secas y las astidias se consuman todo el año, una práctica que precede en gran medida. La presencia de la moderna nevera en esta isla también se refleja en estos mercados. Aquí, los mariscos frescos se venden listos para comer, ya sea en la concha o preparados por el asesino. Los pescados frescos se traen diariamente a estos mercados, y en el pasado, solo se vendían peces autóctonos aquí. Hoy, las actividades a gran escala de la acuicultura en el sur de Chile han introducido el salmón, que se está convirtiendo en una de las mayores industrias comerciales de exportación, cambiando rápidamente el paisaje marino y la economía de esta región. Los salmones que ves en este mercado son en su mayoría peces que escaparon de las jaulas y ahora están formando una población silvestre con impactos ecológicos imprevistos en el ecosistema marino del sur de Chile. Pero por ahora, la gente de Chillagüey disfruta vivir en uno de los pocos lugares donde un kilo de salmón fresco no te costará más de $7. Los chilotes han subsistido durante siglos de papas y los abundantes mariscos que se encuentran alrededor del archipiélago. Algunos métodos antiguos de cocina tradicional todavía están vivos hoy, aunque algo modificados y orientados al mercado turístico en constante crecimiento. En este plato tradicional, carne de mar y tierra en una cama caliente de piedras, esto se llama gramto. Originalmente, esto se preparaba directamente en el suelo, pero hoy un pozo de concreto permanente también puede hacer el trabajo. Se utiliza un fuego muy caliente para calentar un lecho de piedras, que luego se extienden para formar un lecho rocoso caliente de temperatura uniforme. Se extiende una capa de almejas y mejillones sobre las piedras calientes y se agrega otra capa al curanto, esta vez papas. Salchichas y dos variedades de pan de papa tradicional crudo se guardan en bolsas de plástico para que el vapor los cocine, evitando que escape. Se añade una capa de hojas nativas de naque, una especie de planta silvestre de ruibarbo, para cubrir los mariscos. La distribución uniforme de los panés sobre la pila de vapor se realiza con cuidado para asegurar que cada uno esté cocido a la perfección. Una vez completada una capa, se añaden más hojas de naque a la creciente pila de alimentos para asegurar un cierre más ajustado. Finalmente, se utiliza una gran tapa de plástico para sellar el plato. Después de unas horas, el toronto está listo. Aquí no se utilizan utensilios de cocina, solo una mano experimentada puede manejar las conchas ardientes. Porciones generosas de mariscos se mezclan con pan de papa y se añaden grandes trozos de cerdo y pollo. Este plato tradicional seguramente satisfará al viajero más hambriento que visite Chilo. Este archipiélago es conocido por su rica historia culinaria arraigada en el mar y la tierra. Grandes trozos de cerdo, res o cordero son típicos de una barbacoa al estilo criollo, hecha sobre un fuego muy caliente que sella la capa exterior de la carne, manteniendo el centro jugoso. El festival requiere grandes cantidades de carne y muchas manos amigas. Quedarse junto al fuego es principalmente trabajo de hombres y necesitan mantenerse bien hidratados. Las empanadas requirieron trabajo en equipo de las mujeres, implicando la preparación de una masa rellena con mariscos, carne o queso. Y finalmente, se fríe justo antes de servir. No tenemos un. Oh, ¿qué mires oh? Es verano en Chillagüey y el sol calienta el paisaje marino. Chillagüer tiene inviernos largos y fríos, y pocos días soleados. Tradicionalmente, fuego y lana son las dos formas de mantenerse cálido. Tejer con lana es una necesidad del estilo de vida de la isla, y las mujeres del archipiélago de Chillagüer han convertido el tejido en un arte. Trabajar con lana todavía implica el uso de antiguas herramientas tradicionales. Con el aumento del turismo, las mujeres de esta isla han tomado la iniciativa de expandir su hermosa y colorida industria textil, y sus productos se exhiben en vibrantes mercados artesanales. Utilizando muchos productos del bosque autóctono, la lana se tiñe para crear una paleta de colores suaves.
Cada diseño es único con un toque personal y requiere muchas horas de habilidoso trabajo. En este mercado, es muy difícil para los clientes decidir qué prenda llevar a casa. Mientras tanto, la creación del artista continúa fluyendo de sus hábiles manos a la pared. La variedad de diseños de tela y accesorios es asombrosa, un verdadero reflejo de la habilidad única de las mujeres de Chilobe. No muy lejos del mercado. Hay un paisaje marino adornado por coloridos barcos de madera de todas las formas y tamaños. Chilagüer es un mundo marítimo, y aquí los barcos se han utilizado durante siglos para el transporte de carga y para la pesca a lo largo del archipiélago. La gente de Chelote vive al ritmo de las mareas, del clima y los vientos. La destreza de los carpinteros de madera de Chilagüer es legendaria. Esta habilidad única de trabajar con madera nativa es una marca registrada de Chillagüey y está profundamente arraigada en la cultura de la isla. En el pasado, esto fue una tarea inmensamente difícil, usando solo herramientas manuales. Estas increíbles naves fueron construidas con tiempo y habilidad artesanal. Estas vigas de madera curvas se doblaban en forma, colocándolas en tubos de metal llenos de agua caliente y dejándolas hervir sobre el fuego. Ablandar las tablas le daba a los constructores la oportunidad de torcerlas en los contornos deseados necesarios para la construcción de estas magníficas embarcaciones. Chilagüer también tiene una arquitectura única que incluye estos palafitos, o casas de madera sobre pilotes, construidas cerca de la orilla, donde el pescador prácticamente puede subir a su barco para atar la marea. Muchas casas en la ciudad también muestran este peculiar estilo de construcción de madera, que también permea en sus únicas y bastante europeas iglesias de madera. Mejor no me veas. Los principales materiales de construcción se extraen de la exuberante selva templada del archipiélago. Actualmente, quedan pocos terrenos, varios protegidos como áreas de conservación. Estos bosques húmedos, con numerosos ríos que fluyen hacia el océano, componen un paisaje encantador. Para los visitantes por primera vez, entender cómo se ha desarrollado esta fascinante mezcla de paisaje cultural y marítimo en el sur de Chile, solo en este archipiélago, resulta difícil. Para apreciar el carácter único de Chilagüer, es necesario retroceder en el tiempo. La historia de Chilagüer comenzó hace más de 10,000 años con la llegada de los primeros habitantes humanos. Estos hábiles navegantes utilizaban botes de tablas de madera llamados gouques. Posteriormente, otro grupo de personas nativas llegó desde el continente y se estableció en las costas orientales, practicando la agricultura y la pesca. Su dieta incluía una variedad de pescados, mariscos y vegetales cocidos como papas y maíz. Llamaron a esta región el lugar de las gaviotas. El carácter del archipiélago experimentó un cambio profundo cuando los españoles, los conquistadores, llegaron a Chiloé en el siglo XVI y encontraron a una población indígena bastante agradable y receptiva que vivía de la tierra y del mar. Pronto se aplicó el sistema tradicional español y de Cariander, mediante el cual la población indígena pagaba tributo a la corona española trabajando para los colonos a cambio de alimentos e instrucción religiosa. El proceso de evangelización comenzó rápidamente con los jesuitas, que llegaron en 1608. Introdujeron el sistema de misiones circulares en el siglo XVII, continuado por los franciscanos en los siglos XVIII y XIX. Este sistema implicaba que grupos religiosos hacían recorridos anuales alrededor del archipiélago durante los meses de verano, quedándose unos días en cada lugar. Inicialmente, estas misiones no estaban permanentemente habitadas, pero con el tiempo, los jesuitas comenzaron a construir capillas y alojamientos para sus miembros. Estos fueron construidos con la ayuda de las comunidades cercanas, utilizando materiales y técnicas locales. Hacia finales del siglo XIX, agricultores, pescadores, constructores de barcos y carpinteros, junto con los sacerdotes, construyeron más de 100 iglesias de madera, de las cuales 50 a 60 siguen en pie hoy en día. Forman una fusión única de tradiciones culturales europeas e indígenas, con la máxima expresión de la artesanía en madera. Chiloé permaneció aislado del continente chileno y se convirtió en uno de los últimos bastiones españoles en América del Sur. La población de Chiloé era profundamente leal a la corona española y este archipiélago solo se unió a la República de Chile en 1818, 8 años después de la independencia en el continente.
Estas iglesias de madera son monumentos icónicos que representan la historia única y la profunda devoción espiritual del pueblo de Chiloé, testimonio de una fusión de tradiciones culturales indígenas y europeas que produce una forma única de arquitectura en madera. Todas ellas se distinguen por una tradición indígena de construcción en madera fuertemente influenciada por técnicas de construcción. Estos edificios han sido llamados las estructuras de madera más significativas de toda América Latina y simbolizan una verdadera cultura mestizal desarrollada a partir de ideales aborígenes y jesuitas. El reconocimiento internacional de esta arquitectura religiosa única de Chiloé tuvo lugar en 2000, cuando un total de 16 iglesias de Chiloé fueron designadas como sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estas 16 iglesias se concentran en la zona central y oriental del archipiélago. A diferencia de la arquitectura colonial española clásica, las iglesias de Chiloé están hechas completamente de madera nativa, con un uso extensivo de tejas de madera. Estas iglesias fueron construidas utilizando la mejor madera local para resistir el clima húmedo y lluvioso del archipiélago. Están construidas en laderas para evitar inundaciones durante las fuertes lluvias y están elevadas del suelo. Los lados norte están protegidos de las tormentas, que generalmente provienen de esa dirección. Estas son estructuras completamente cerradas, que deben resistir fuertes lluvias y vientos intensos. Las iglesias son bastante grandes con techos inclinados. La característica más típica de estos edificios es la fachada de la torre que enfrenta la explanada y está compuesta por un pórtico de entrada, la pared del frontón y la torre misma. La torre es la característica vertical dominante, tanto como elemento religioso que sostiene la cruz como faro para los marineros. La torre se construye con 2 o 3 pisos, con tambores hexagonales u octogonales para reducir la resistencia al viento. Los edificios son más largos que anchos y pueden tener una planta basilical con 3 naves, siendo solo la central la que se extiende hasta la pared trasera. Las naves están separadas por sólidas columnas de madera que soportan una viga enorme que forma la cumbrera en la mayoría de los casos. La nave principal suele tener bóveda de cañón y las naves laterales flanqueadas tienen techos planos. Pueden parecer similares, pero un vistazo cercano revela los exquisitos detalles que hacen de cada iglesia una pieza única de arquitectura de madera, forjada por las necesidades espirituales de la gente de cada región. Esta es la iglesia de Achau, construida alrededor de 1740 y catalogada como una de las iglesias más antiguas de Chile. En esa época, el archipiélago aún formaba parte de las posesiones de la corona española. Esta es una de las iglesias tradicionales más antiguas de la isla y sobrevive casi intacta desde la época de la misión jesuita. El edificio exterior tiene una textura simple pero atractiva, con los colores naturales de la madera envejecida. El esqueleto está hecho de madera de ciprés y las juntas están unidas con clavijas de madera en lugar de clavos. Entrar en esta iglesia es otra experiencia. Aquí, carpinteros locales que usan madera nativa han creado una obra de arte compleja e intrincada con un fuerte estilo barroco. Esta es una iglesia con una única cúpula central dividida en 5 partes. La complejidad de la carpintería dentro de la iglesia es excepcional y el altar es particularmente intrincado. Los pisos de madera de la iglesia fueron tallados a mano con un hacha, lo que le da su textura irregular. A pocos kilómetros de distancia encontramos la iglesia de Chungchi. Este edificio se encuentra en el corazón de la ciudad de Yengi y su construcción data de 1893. La ciudad se encuentra en una pendiente y es conocida como la ciudad de 3 pisos, con una iglesia ubicada en la cima de la colina con una amplia vista de la ciudad y la costa. La iglesia tiene una entrada colorida con pilares y arcos. La torre se construyó con 2 tambores octogonales y en su interior hay una gran bóveda azul salpicada de estrellas blancas. La arquitectura de esta iglesia se inspiró en el estilo neoclásico europeo que enfatiza las paredes y mantiene identidades separadas para cada parte. Esta es otra iglesia bastante pequeña y atractiva que encapsula verdaderamente el aislamiento de estos edificios a lo largo del archipiélago. Situada en el pequeño pueblo de Vilupusi, la iglesia aún transmite una sensación de vida rural tradicional en esta región. Se construyó a principios del siglo XX y es una iglesia de proporciones delicadas y esbeltas. La torre es la más delgada de todas las iglesias de madera encontradas en el archipiélago.
Esta es la iglesia del pueblo de Rilan. El edificio actual se construyó a principios del siglo XX. Una de las características arquitectónicas más atractivas de la iglesia es la cúpula neogótica cruzada de casi 9 metros de altura. El proceso de evangelización comenzó rápidamente con los jesuitas, que llegaron en 1608. Introdujeron el sistema de misiones circulares en el siglo XVII, continuado por los franciscanos en los siglos XVIII y XIX. Este sistema implicaba que grupos religiosos hacían recorridos anuales alrededor del archipiélago durante los meses de verano, quedándose unos días en cada lugar. Inicialmente, estas misiones no estaban permanentemente habitadas, pero con el tiempo, los jesuitas comenzaron a construir capillas y alojamientos para sus miembros. Estos fueron construidos con la ayuda de las comunidades cercanas, utilizando materiales y técnicas locales. Hacia finales del siglo XIX, agricultores, pescadores, constructores de barcos y carpinteros, junto con los sacerdotes, construyeron más de 100 iglesias de madera, de las cuales 50 a 60 siguen en pie hoy en día. Forman una fusión única de tradiciones culturales europeas e indígenas, con la máxima expresión de la artesanía en madera. Chiloé permaneció aislado del continente chileno y se convirtió en uno de los últimos bastiones españoles en América del Sur. La población de Chiloé era profundamente leal a la corona española y este archipiélago solo se unió a la República de Chile en 1818, 8 años después de la independencia en el continente. Estas iglesias de madera son monumentos icónicos que representan la historia única y la profunda devoción espiritual del pueblo de Chiloé, testimonio de una fusión de tradiciones culturales indígenas y europeas que produce una forma única de arquitectura en madera. Todas ellas se distinguen por una tradición indígena de construcción en madera fuertemente influenciada por técnicas de construcción. Estos edificios han sido llamados las estructuras de madera más significativas de toda América Latina y simbolizan una verdadera cultura mestizal desarrollada a partir de ideales aborígenes y jesuitas. El reconocimiento internacional de esta arquitectura religiosa única de Chiloé tuvo lugar en 2000, cuando un total de 16 iglesias de Chiloé fueron designadas como sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estas 16 iglesias se concentran en la zona central y oriental del archipiélago. A diferencia de la arquitectura colonial española clásica, las iglesias de Chiloé están hechas completamente de madera nativa, con un uso extensivo de tejas de madera. Estas iglesias fueron construidas utilizando la mejor madera local para resistir el clima húmedo y lluvioso del archipiélago. Están construidas en laderas para evitar inundaciones durante las fuertes lluvias y están elevadas del suelo. Los lados norte están protegidos de las tormentas, que generalmente provienen de esa dirección. Estas son estructuras completamente cerradas, que deben resistir fuertes lluvias y vientos intensos. Las iglesias son bastante grandes con techos inclinados. La característica más típica de estos edificios es la fachada de la torre que enfrenta la explanada y está compuesta por un pórtico de entrada, la pared del frontón y la torre misma. La torre es la característica vertical dominante, tanto como elemento religioso que sostiene la cruz como faro para los marineros. La torre se construye con 2 o 3 pisos, con tambores hexagonales u octogonales para reducir la resistencia al viento. Los edificios son más largos que anchos y pueden tener una planta basilical con 3 naves, siendo solo la central la que se extiende hasta la pared trasera. Las naves están separadas por sólidas columnas de madera que soportan una viga enorme que forma la cumbrera en la mayoría de los casos. La nave principal suele tener bóveda de cañón y las naves laterales flanqueadas tienen techos planos. Pueden parecer similares, pero un vistazo cercano revela los exquisitos detalles que hacen de cada iglesia una pieza única de arquitectura de madera, forjada por las necesidades espirituales de la gente de cada región. Esta es la iglesia de Achau, construida alrededor de 1740 y catalogada como una de las iglesias más antiguas de Chile. En esa época, el archipiélago aún formaba parte de las posesiones de la corona española. Esta es una de las iglesias tradicionales más antiguas de la isla y sobrevive casi intacta desde la época de la misión jesuita. El edificio exterior tiene una textura simple pero atractiva, con los colores naturales de la madera envejecida. El esqueleto está hecho de madera de ciprés y las juntas están unidas con clavijas de madera en lugar de clavos.
Entrar en esta iglesia es otra experiencia. Aquí, carpinteros locales que usan madera nativa han creado una obra de arte compleja e intrincada con un fuerte estilo barroco. Esta es una iglesia con una única cúpula central dividida en 5 partes. La complejidad de la carpintería dentro de la iglesia es excepcional y el altar es particularmente intrincado. Los pisos de madera de la iglesia fueron tallados a mano con un hacha, lo que le da su textura irregular. A pocos kilómetros de distancia encontramos la iglesia de Chungchi. Este edificio se encuentra en el corazón de la ciudad de Yenji y su construcción data de 1893. La ciudad se encuentra en una pendiente y es conocida como la ciudad de 3 pisos, con una iglesia ubicada en la cima de la colina con una amplia vista de la ciudad y la costa. La iglesia tiene una entrada colorida con pilares y arcos. La torre se construyó con 2 tambores octogonales y en su interior hay una gran bóveda azul salpicada de estrellas blancas. La arquitectura de esta iglesia se inspiró en el estilo neoclásico europeo que enfatiza las paredes y mantiene identidades separadas para cada parte. Esta es otra iglesia bastante pequeña y atractiva que encapsula verdaderamente el aislamiento de estos edificios a lo largo del archipiélago. Situada en el pequeño pueblo de Vilupusi, la iglesia aún transmite una sensación de vida rural tradicional en esta región. Se construyó a principios del siglo XX y es una iglesia de proporciones delicadas y esbeltas. La torre es la más delgada de todas las iglesias de madera encontradas en el archipiélago. Esta es la iglesia del pueblo de Rilan. El edificio actual se construyó a principios del siglo XX. Una de las características arquitectónicas más atractivas de la iglesia es la cúpula neogótica cruzada de casi 9 metros de altura. Si te gustó el vídeo, suscríbete a nuestro canal para recibir nuevos vídeos.